Pues damos un saludo otra vez a nuestro público del Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021, la nueva era de los resultados. Estamos muy contentos de tener entre nosotros a un atleta de alto rendimiento que nos va a platicar algunas cosas que mucho tienen que ver con el trabajo del desarrollo organizacional, con el trabajo de las cuestiones institucionales y el desarrollo también de las personas, de los colaboradores que forman y que dan cuerpo a las organizaciones. Está con nosotros de Guatemala Andrea Cardona. Me da mucho gusto decirles que ella es la primera mujer centroamericana y del Caribe que ha escalado la cumbre más alta del planeta, el Monte Everest, un récord que ella pudo hacer el 23 de mayo de 2010. Hay que añadir a esto algo sumamente importante. Ella completó 2 años después, en 2012, el Grand Slam de los exploradores. Esto consiste, y esto va a impresionar a nuestro público, en que ella escaló las 7 cumbres más altas de cada continente del planeta y ha llegado al Polo Norte y al Polo Sur y ha esquiado el último grado del planeta, posicionándola como la primera y única persona latinoamericana en lograrlo. Para nuestro foro es muy importante ella como invitada porque es un foro iberoamericano. Entonces, Latinoamérica tiene la parte más grande de participantes, aunque tenemos a los invitados europeos, los españoles, pero nos resulta realmente muy gratificante tener a esta invitada, quien también es autora del libro Sin Límites, que me parece que habla perfectamente de su posicionamiento como atleta de alto rendimiento. Andrea Cardona, muy bienvenida seas a este Foro Internacional 2021, la nueva era de los resultados. Muchísimas gracias, Daniel. Es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir con toda la audiencia. Estamos a punto de iniciarte una serie de preguntas que tienen que ver con analogar el desempeño de las organizaciones, el desempeño de los colaboradores en las organizaciones, con unos logros que tú tienes que realmente son impresionantes. Quisiera empezar entonces preguntándote, ¿cuál es la esencia de un equipo de alto rendimiento? Porque siempre que pensamos en alguien que escala la montaña, tenemos muy claro que hacerlo los mueve ese deseo de llegar más alto, de llegar a los mejores límites y de lograr impresionar, sobre todo a sí mismo, en el desempeño personal. Tienes mucho que decir con respecto a esto. ¿Quieres decirnos esto? ¿Cuál es la esencia de un equipo de alto rendimiento? Sí, por supuesto, y me encantaría contarles la historia de cuando pude escalar la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, con atletas profesionales de elite, de verdad, personas que cuando yo entré a la expedición pensaba que no les iba a poder aportar mucho, porque te tienes que imaginar que somos un grupo de personas que individualmente se preparó, tuvo la motivación de escalar el Everest y que luego se tiene que unir a una expedición para hacerlo posible. Esto quiere decir que hay un entrenamiento físico, mental, emocional propio, pero al unirte a una expedición con personas que no conoces, tienes que reconocer que la magia de poder lograr un resultado en ese contexto es saber que tenemos el mismísimo objetivo y también reconocer que solos no lo podemos lograr. Y ya con eso todos nos convertimos en familia. Entonces éramos personas que a nivel personal, individual, nos habíamos exigido mucho para poder entrar a esa expedición, pero que al final y al cabo teníamos que ser jugadores de equipo. Y eso es un chip que necesitamos cambiar los montañistas, porque nos acostumbramos a estar más en soledad o a estar en grupos muy pequeños y de confianza, y de repente estás en una gran expedición. Así que cuando yo me uno como la única mujer en esa expedición, me intimida mucho el hecho de que yo no sé qué exactamente les voy a aportar. Y hubo algo que sucede, que a pesar de que en campo base todos mis compañeros eran objetivamente más fuertes y más musculosos que yo,
Al haber llegado al campamento 3, que está a más o menos 7.300 metros de altura, con menos oxígeno, el hecho que yo tuviera menos músculo me ayudó a sentirme mejor en la altura, a adaptarme mejor y en ese momento ser útil y valiosa para mis compañeros. Entonces, como yo defino un equipo de alto rendimiento, es que individualmente nos formamos con pasión para un objetivo, pero que cuando tenemos que ser jugadores de equipo, lo logramos hacer bien, de una forma en donde no estamos compitiendo, sino más bien cada quien está sumando sus habilidades y que no va a ser al mismo tiempo. Todos vamos a tener nuestro momento mágico en donde podemos sumar, aportar a ese resultado. Entonces, es muy importante tener esa inteligencia emocional para podernos relacionar bien, porque cuando estamos en la montaña, el ambiente es hostil, puede haber mucho estrés porque estamos literalmente sobreviviendo. Y creo que esa inteligencia emocional hace que nos relacionemos de la mejor manera y estemos también enfocados en el objetivo, porque es posible sentir que hay algún problema con algún compañero, que quieres desistir, que quieres tal vez discutir algo con lo que no estás de acuerdo, pero creo que el secreto en el Everest y también en la vida es recordarnos siempre por qué somos un equipo, por qué estamos juntos y es porque tenemos un objetivo común. Entonces, enfocar nuestra energía a eso en lugar de que sea algo en el equipo nos va a ayudar muchísimo a avanzar con la máxima armonía posible. Y vamos a continuar preguntándote lo siguiente. Tenemos, por supuesto, muchas más preguntas, pero nos vamos a cerrar a estas porque creemos que esto es lo que va a inspirar a nuestro público. ¿En qué se diferencia un equipo estándar, como el en el que yo trabajo todos los días, con un equipo con el que tú participaste en esta escalada impresionante de alto rendimiento? ¿Qué diferencias encontrarías que me son útiles? A mí, que yo siempre trabajo en equipos pues, estándar, en el día a día. Por supuesto, yo creo que la proactividad es una señal de un equipo de alto rendimiento, la capacidad de tomar el liderazgo cuando es necesario y bueno, de también liderar, porque en una expedición tenemos designado un líder, pero todos nosotros somos líderes en nuestra propia individualidad, por así decirlo. Y entonces, básicamente nos estamos jugando la vida. Por lo mismo es mucho más fácil decir, ok, no me incluyeron a una reunión, voy a pedir que me incluyan y quiero saber qué pasó y quiero ser parte de las decisiones y quiero aportar con mis ideas para tal vez poder sugerir un proceso más eficiente. Entonces creo que si nosotros nos imaginamos con nuestro equipo como que nuestra vida depende de lo que vayamos a hacer, de verdad que creo que vamos a todos involucrarnos mucho más en los procesos y, y entonces es esa diferencia entre ser parte y meterte, aunque no seas llamado a, y estar cómodo desde un lugar, en el caso de un equipo estándar, de que alguien más tome las decisiones y lo que sea que planteen está bien y yo solo ejecuto. Creo que esa es la gran diferencia. Estoy pensando en algo que está también seguramente en la mente de nuestro público que nos escucha. ¿Cuál es el mejor método? Estaba pensando en este paso que vamos un pasito a la vez, un pasito a la vez, en lugar de ir directamente al objetivo con todos los recursos disponibles. ¿Qué le dices a nuestro público que en tu opinión funcionó mejor para ti al acercarte a la cima de esta montaña? Por supuesto, fíjate, yo tuve un momento en la montaña, en la zona de la muerte que le llaman, arriba de los 8.000 metros, ya vas muy cercano a la cumbre. Y yo estaba con una vulnerabilidad muy grande porque se me había roto la botellita del oxígeno, de mi sistema de oxígeno. Entonces, por ahí se podía fugar el oxígeno y pues mi vida depende de eso. Y entonces recuerdo que la solución en ese momento fue ponerle un duct tape. Entonces estamos subiendo la montaña y mi mente estaba enfocada en esa botellita y estaba pensando, bueno, aquí tengo que estar muy atenta para que esto funcione, ¿no? Y estaba en esas cuando de repente nos soltamos de la cuerda porque íbamos a rebasar a unas personas que iban caminando un poquito más lento y, ¿sabes? Se me resbala un pie y me doy cuenta que se me había caído el crampón. Los crampones son las puntas de metal abajo de tus botas.
Y cuando eso me sucede, yo dije, ya es el segundo error de principiante que hago en esa recta final para llegar a la cumbre más alta del mundo. ¿Será que yo debería de estar haciendo esto? Y empiezo a dudar de mis capacidades y me empiezo a sentir con mucha inseguridad. Y entonces empiezo a considerar bajar de nuevo al campamento 4 porque estaba allí nomás, porque era el lugar conocido. Entonces mi mente estaba en un lugar de parálisis. No lograba avanzar porque estaba enfocada en el pasado y en esos problemas. Entonces pensé, bueno, me voy a enfocar en el futuro, me voy a enfocar en la cumbre y así me animo. Y empiezo a ver hacia arriba y me doy cuenta que es de noche, me hacen falta todavía 9 horas en condiciones extremas, con menos 60 grados de temperatura, de sensación térmica, con el 30% del oxígeno, pasando por lugares en donde vi pues cuerpos de otras personas que de otras expediciones que se han quedado y yo pensando, aquí se define si lo voy a lograr o no. Y mi vida, pues, de alguna forma tiene este riesgo de que hay un pequeño porcentaje que no voy a volver. Y me empieza a dar tanta ansiedad que me di cuenta que mi mente estaba en un lugar de parálisis de nuevo. Pero esta vez es porque estaba proyectada al futuro. De repente me doy cuenta que desde mi mascarilla de oxígeno lo que puedo escuchar es solo el sonido de mi respiración. Así. Y la empiezo a escuchar y me doy cuenta que la respiración en ese momento es muy poderosa porque me ayuda a regresar al presente para darme cuenta que lo único que me tenía que enfocar es en dar un paso bien hecho, porque cada paso cuenta. Si das un mal paso, te resbalas. Si das un mal paso, puede sucederte algo o te vas en una dirección que no es. Entonces, el método del paso más para mí es tener el enfoque en el presente y poder concentrarte en avanzar de la mejor forma, el siguiente paso, la siguiente acción que tienes que hacer. Porque al final llegar a una cumbre es la suma de todos estos pasos. Y si cada uno lo haces bien, vas a ser más eficiente, lo vas a hacer con mayor seguridad y pues llegar a la cumbre va a ser un gran logro que no te tuvo que costar que te cortaran los dedos, que se te congelara algo, porque hiciste bien cada uno de esos pasos. De eso se trata el paso más. Y es entonces un sinónimo de sostenibilidad, porque a veces sí, podemos tener una meta muy ambiciosa, podemos tener todos los recursos e ir con todo a eso, o podemos tener un equipo que lo puede dar todo para llegar a una meta, pero la importancia de saber que no es una cumbre, es una cordillera. Cuando llegas a la cumbre ves muchas otras montañas, así que te das cuenta que hay un propósito mayor al escalar esa primera montaña. Y eso es lo que te tiene que llevar para escalar después muchas más. Y por eso la importancia de la sostenibilidad. Esta respuesta que nos das, en el cual haces esta mención a la supervivencia, a vivir, que es lo que estamos padeciendo todos los humanos en este momento. La amenaza de la pandemia nos ha llevado a cuestionarnos sobre la vida, sobre sobrevivir. Es muy importante entonces aquí que tú como una Sherpa de la vida, una guía de esos que conducen a los montañistas en el Everest, nos cuentes qué, qué debe haber en el equipo, qué figuras deben resaltar en el equipo más que las otras cuando estamos haciendo un trabajo de todos los días y actualmente estamos enfrentando todos la idea de sobrevivir. Yo creo que pues los líderes que hoy en día necesitan tener más empatía y empezando por sí mismos, porque tienen una carga bastante importante, pero creo que cuando se logra empoderar al equipo, se logra delegar, se logra comunicar bien, entonces ya no es que una sola persona lleve una mochila muy cargada y que eso haga que todo el equipo entonces camine más lento, que el proceso sea más doloroso, por así decirlo. Si de verdad somos capaces de dividir esa carga dentro de todos, vamos a crear un mejor ambiente de equipo porque todos nos vamos a sentir parte de, que estamos contribuyendo, que estamos sumando. Y aquí lo más importante es tener siempre presente cuál es el propósito. Así que si un líder, que es el que va a destacar naturalmente más en un equipo de alto rendimiento, es capaz de recordarle todo el tiempo a su equipo
el por qué hacemos lo que hacemos, cuál es lo trascendental de nuestro día a día. Creo que eso le suma mucho propósito, mucha energía, es un gran motor para nuestras vidas y de verdad cada día lo vamos a vivir de una mejor manera. Yo en la montaña aprendí que cada día cuenta, así como cada paso cuenta, pensé cada día cuenta porque es una oportunidad nueva. Y a veces en la montaña cuando sientes que tu vida es frágil, de repente el día a día recobra un nuevo sentido, que es aún mayor, que es aún de decir, gracias, estoy viva, tengo salud y por lo tanto puedo dar lo mejor de mí. Creo que la perspectiva que nos ha dado la pandemia, en donde ha vulnerabilizado esta seguridad, falsa seguridad que tenemos de estar bien, de estar protegidos, creo que es una gran oportunidad para que todos reconsideremos cuál es nuestro propósito y de verdad hagamos cada día contar. Hablando de ese propósito, como tú sabes, este Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021 tiene la idea de dar una gran importancia, que ya la tiene, el carácter participativo de las mujeres. Yo no creo estar siendo reiterativo si te pregunto y te pido nuevamente que le mandes a las mujeres que nos están escuchando entre nuestro público, que son más de la mitad de las que nos están viendo, un mensaje. ¿Qué les tienes que decir con respecto a su importancia dentro de las organizaciones? No hace falta que se los revelemos, sino que se los reiteremos, confiando en que ya son importantes. Sí, por supuesto, y de verdad, como nuestra participación es tan importante, muchas veces necesitamos creérnosla más, ¿verdad? Proponernos a estas esferas más altas de liderazgo, porque es necesario el liderazgo femenino. Y yo recuerdo, y ese es un consejo que no sé si se ha dicho mucho, pero yo recuerdo todo lo que me costó tener apoyo, credibilidad, poder entrar en las distintas expediciones, que cuando finalmente, después de 3 años de entrenamiento, logro entrar al Everest, yo tenía una posición de orgullo, de decir, a mí me costó llegar a donde estoy. Así que aquí yo vengo a demostrar que soy fuerte, que soy capaz y que aquí pues no tengo que nada, no le debo nada a nadie, por así decirte. Y me di cuenta justo antes de empezar una parte muy difícil de la expedición, que son unas escaleras de metal. Y en ninguna montaña había entrenado cruzar escaleras. Y de repente llego a esa primera escalera y me doy cuenta que está sobre una grieta profunda y que la escalera es de aluminio. Entonces, al poner el primer paso, esto se mueve. Y mi compañero me dice, Andrea, te voy a ayudar a pasar esta primera escalera. Y yo en ese momento le digo, no, 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 yo puedo sola, porque yo les quería demostrar algo, ¿no? Y agarro esas cuerdas y cuando doy el primer paso, la escalera se mueve y yo pierdo el equilibrio y me voy hacia atrás. Entonces pienso, Dios mío, estoy con la adrenalina a tope, sudando de las manos, no sé qué hacer. Y ahí me di cuenta, Andrea, pero al final y al cabo, esta expedición es de equipo, es de colaboración. Entonces puedes dejar el orgullo a un lado y ser capaz de pedir ayuda y ser capaz de ofrecer ayuda. Así que siento que las mujeres que nos hemos dedicado tanto para poder alcanzar los puestos que hemos alcanzado, que nos recordemos de eso, que no debemos de demostrar ya más nada, sino que lo que nos pudimos demostrar a nosotras mismas está muy bien, pero que al relajarnos y poder ser también pues equipo con otras personas y pedirles su apoyo y viceversa, todo va a fluir mucho mejor y nos vamos a quitar esa carga en la mochila que no nos sirve. Eres Andrea, la primera y única persona en haber hecho este recorrido de todo, del Gran Slam de los Exploradores, que recorre las 7 cumbres más altas de cada continente. Yo estoy seguro que tú tienes por ahí para decirnos qué competencias, qué habilidades básicas debemos tener nosotros cuando nos tenemos que convertir en atletas de alto rendimiento en una situación post-pandémica o dentro de la pandemia y pertenecemos a organizaciones a las que hay que impulsar. Yo estoy seguro que tú tienes mucho que decirnos al respecto. Por supuesto, creo que cuando nos ponemos distintos retos y cada uno es distinto, porque imagínate escalar montañas y esquiar en un continente helado por horas de horas cada día para poder llegar al polo sur o al polo norte, que eso sucede igual, pero es sobre agua, hay placas que se mueven.
son habilidades muy distintas y creo que la pandemia nos trajo el reto de tener que desarrollar nuevas habilidades. Y creo que cuando es necesario desarrollarlas, necesitamos ser adaptables, ¿no? Adaptarnos fácilmente a estos cambios, tener esa apertura, porque a veces es mental, ¿no? Es decir, bueno, esto va a cambiar frecuentemente y yo me tengo que adaptar y necesito desarrollar nuevas habilidades. Pero una de estas competencias es tener disciplina. Y la disciplina, ¿cómo la logras? Dando un paso más todos los días. Entonces, si hay un curso nuevo que tienes que hacer, pero además tienes que trabajar y además hacer el curso y tienes la familia y tienes que manejar todas estas cosas, yo aplico una forma que es muy efectiva para crear nuevos hábitos y es el paso diario. Quiere decir que tú te puedes decir, en lugar de decir el fin de semana voy a estudiar todo lo que tengo que estudiar, dices, no, cada día voy a hacerlo por 10 minutos. Entonces es más eficiente, de verdad, hacerlo por poquitos cada día, porque además desarrollas disciplina y eso hace que desarrolles nuevos hábitos. Así que eso te podría decir que me ayudó muchísimo para poder entrenar lo que fuera que tenía que entrenar para poder lograr los objetivos. Gracias, Andrea Cardona. Gracias a nuestro público por estar con nosotros en esta entrevista. Realmente es inspirador escuchar a una mujer latinoamericana, única en hacer estos logros, charlar con nosotros. Estoy seguro que mujeres y hombres de nuestro público están muy agradecidos en este Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Para quienes te pido que nos des un último mensaje con lo que tú nos quieras decir para dar por finalizada esta entrevista. Muy bien, pues reiterando que a la cumbre se llega dando un paso a la vez. Así que cualquiera que sea esa cumbre, si eres capaz de dar un paso más todos los días, estoy segura que lo vas a lograr. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy amable, muchas gracias. Continuamos en vivo en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021. A todos ustedes y a nuestra invitada, muchas gracias.